¿Qué tal, alumnos? Tengan ustedes muy buenos días. Esta clase va dirigido para el aula A2. El aula 2. Bueno, con ustedes hemos estado trabajando el tema de tejido conectivo. La última clase hablamos sobre el tejido adiposo, que es un ejemplo de tejido conectivo. Pero ahora vamos a estudiar otros tejidos conectivos. Empezamos con el tejido conectivo llamado tejido cartilaginoso. ¿Correcto? Entonces, vuelvo a repetir, hemos estado trabajando varios tipos de tejido conectivo. Vamos a ver ahora el tejido cartilaginoso, que es un tipo de tejido conectivo. Aparte de este tejido, hay tejido también óseo, también está el tejido sanguíneo o la sangre. Muy bien, ¿qué es entonces el tejido cartilaginoso? Vamos a colocar acá algunas características. Entonces, el tejido cartilaginoso es un tejido de consistencia, es un tejido de consistencia semirrígida. Ahí está, ¿ya? De consistencia entonces semirrígida, o sea, es resistente en cierta medida, ¿no? ¿Ya? Parecido al plástico. Parecido al plástico. Parecido entonces al plástico. Entonces, ustedes habrán escuchado, por ejemplo, hablar acerca de los peces cartilaginosos. Peces cartilaginosos como, por ejemplo, el caso del tiburón, ¿no? O el toyo también, por ejemplo. Entonces, estos peces cartilaginosos, todo su esqueleto, ¿ya? Todo su esqueleto que tienen es puro cartílago, ¿correcto? Es un esqueleto cartilaginoso. A diferencia de nosotros, los humanos y otros animales mamíferos, incluso otros vertebrados, tenemos un esqueleto óseo diferente. Pero eso no excluye a que nosotros los humanos y los demás mamíferos también tengamos en nuestros huesos o en cierta región de nuestro cuerpo cartílago. Por eso es un tema que se estudia en anatomía humana. Muy bien. ¿Qué más podemos hablar del tejido cartilaginoso? El tejido cartilaginoso se encuentra adaptado para soportar el peso. Muy bien, para soportar el peso. Muy bien, acá en la figura, acá en la imagen, ustedes pueden observar, vamos a separar aquí, miren, eso que se denomina pericondrio, ¿correcto? Es un tejido conectivo que está cubriendo al tejido cartilaginoso. Y acá en la figura, el tejido cartilaginoso sería todo lo que se encuentra aquí, en este rectángulo negro. En su interior están las células y otras estructuras que después vamos a explicar. Todo esto sería el tejido cartilaginoso. Ahora, ¿cuáles son las características que debemos extraer del tejido cartilaginoso? Recuerden que el tejido cartilaginoso o también cartílago, ¿ya? No olvidarse, es lo mismo. Muy bien. Entre esas características podemos citar lo siguiente. Primero, en que tiene pocas células. Mírenme. No es abundante las células, ¿correcto? Entonces, pocas células. Ahí está, ¿ya? Otra característica del tejido cartilaginoso, como ustedes pueden observar, es la abundante sustancia intercelular. Sabemos que los tejidos conectivos tienen una sustancia intercelular, o también se le conoce como matriz extracelular, que lo hemos visto en las definiciones anteriores. Entonces aquí en este caso, para que ustedes puedan observar muy bien, se ve en el dibujo, aquí, ¿ya?
Se ve el tejido cartilaginoso y todo esto que se encuentra señalando con la reglita de madera sería la sustancia intercelular que se encuentra entre las células, lo cual podemos ver que es abundante. Entonces es otra característica que tenemos que mencionar del tejido cartilaginoso o del cartílago. Entonces presenta abundante sustancia intercelular. Ahora, la composición de esa sustancia intercelular lo vamos a ver en un momento, cuando hablemos ya acerca del tejido cartilaginoso en sí, ¿ya? Otra característica es que el tejido cartilaginoso es avascular, o sea, no tiene vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo se nutre? La nutrición del tejido cartilaginoso se llevará a cabo a causa o a responsabilidad del pericondrio. Este pericondrio, este tejido conectivo pericondrio, es el que se encarga de nutrir al tejido cartilaginoso. ¿Por qué? Porque el pericondrio presenta vasos sanguíneos. Miren, ¿correcto? Muy bien, eso vamos a hablar luego, vamos a explicar un poco más. Entonces, nuestro tejido cartilaginoso no tiene vasos sanguíneos. ¿Ven? Estas son las representaciones de los vasos sanguíneos, acá no está. Entonces decimos que es avascular. ¿Ya? Entonces el tejido cartilaginoso se caracteriza porque es avascular. Muy bien. Entonces carece de vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Entonces, muy bien, ¿ya? Entonces va a carecer de qué, profesor? Carece de vasos sanguíneos. Eso es muy importante que ustedes lo tengan que entender, pues cuando hay un trauma, hay una lesión en el cartílago, demora un poco en regenerarse, ¿no? Demora un poquito en regenerarse. Muy bien. Entonces aquí tenemos, vamos a ver acá, características, pocas células, abundante sustancia intercelular, que es la sustancia que se encuentra entre las células, miren por acá, los puntos negros con las rayas celestes, ¿no? Eso es abundante, y no hay vasos sanguíneos, no existe vasos sanguíneos, ¿no? Carece de vasos sanguíneos, avascular. Ahora, ¿cuáles serán, profesor, entonces las funciones que presenta justamente el tejido cartilaginoso? Vamos a ver las funciones. Bueno, entre las funciones podemos citar en que el tejido cartilaginoso brinda un soporte a los tejidos blandos. ¿Ya? Acá le escribimos entonces. Ahí lo ponemos. Entonces brinda un soporte a los tejidos blandos. Ahí. ¿Ya? Ahí. Muy bien. Otra función del tejido cartilaginoso es que se encuentra revistiendo superficies articulares. Esto es con respecto a los huesos. Y de esa manera va a permitir el movimiento. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá. Funciones. Revestimiento de superficies ¿está? Articulares. ¿Ya? Entonces, revestimiento de superficies articulares sería una función, facilitando el movimiento. El movimiento.
¿Ya? Otra función muy importante. Entonces hay huesos que están cubiertos por un cartílago, ¿no? Y justamente se articula con otro hueso que también tiene cartílago y eso ayuda al movimiento para evitar que entre los huesos haya un daño. Entonces el cartílago va a soportar esa tensión, esa presión entre los huesos y el movimiento. Permite el movimiento entonces, ¿no? Muy bien, ahí tenemos funciones importantes del tejido cartilaginoso. Y otra función importante es que el tejido cartilaginoso permite el crecimiento de los huesos largos. Entonces es responsable del crecimiento de huesos largos. Muy bien. Excelente. Entonces, muy bien, ahora el tejido cartilaginoso, esto si el profesor no tiene vasos sanguíneos, entonces ¿cómo se nutre? Vamos a ver entonces. El pericondrio, peri es de perímetro, condrio que está cubriendo al tejido cartilaginoso, ¿no? Sería todo esto de acá, miren, lo de color morado, sería el pericondrio. ¿Y por qué se caracteriza? Vamos a ver. Entonces el pericondrio es un tejido conectivo, ¿correcto? Tejido conectivo. Muy bien, que está cubriendo el cartílago, ¿ya? Tejido conectivo que cubre el cartílago. Muy bien, ahí está. ¿Ya? Entonces se encuentra cubriendo el cartílago. O sea, todo esto el tejido conectivo llamado pericondrio. Como todo tejido conectivo que presenta fibroblastos, que ustedes saben que el fibroblasto es un tejido conectivo, y lo vimos en la clase anterior, ¿ya? En clases anteriores, que el fibroblasto se encarga de producir la sustancia intercelular, ¿cierto? Los vasos sanguíneos, aquí está. Los vasos sanguíneos son importantes porque estos vasos sanguíneos en su interior circula la sangre y la sangre contiene nutrientes. Y estos nutrientes van a difundir, o por difusión, van a poder viajar desde los vasos sanguíneos hacia regiones más internas, de tal manera que va a nutrir a las células del tejido cartilaginoso. Entonces, para que me puedan entender un poco mejor, vamos a ver, miren, estos puntos verdes gruesos son los nutrientes que están saliendo del vaso sanguíneo, ya que por ahí circula la sangre y la sangre tiene nutrientes, y ingresan al tejido cartilaginoso, miren, y le llega a esta célula del tejido cartilaginoso para que se nutra, y también a otras células del tejido cartilaginoso. Entonces, por difusión, los nutrientes que se encuentren en el vaso sanguíneo irán viajando hacia el cartílago, nutriendo a las células que se encuentren en este tejido cartilaginoso. Entonces, los vasos sanguíneos tienen por función nutrir el cartílago. Nutre entonces el cartílago. Ahí está. ¿Qué más vamos a encontrar en el pericondrio? Bueno, el pericondrio presenta células madre, ¿ya? O células mesenquimatosas o células madre. Y estas células madres, ¿por qué son importantes? Porque estas células madre darán origen a unas células llamadas condroblastos. Entonces, estas células madres se van a dividir y se van a diferenciar. Una de ellas, o una de las células, se va a convertir en condroblasto, que vamos a ver luego, vamos a explicar, que serían estas células de color fucsia o color rosado que se encuentran aquí. Entonces, las células madre dan origen ¿a quién? A los condroblastos. Vamos a poner acá. Entonces, origina a los condroblastos.
Ahí está. ¿Ya? Entonces ahí está en que estas células madre va a dar origen a quién? A los condroblastos. ¿Ven? ¿Y quiénes son los condroblastos? Estas células en color morado, color, bueno, fucsia, rosado, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien claro, bien entendible ahí?